aquí en la sede de Blanquerías hemos quedado hoy con el candidato del PSPV-PSOE a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig. Queremos conocer sus propuestas a tan solo unos días de la cita con las urnas. No te lo pierdas esta noche, el candidato en Canal 7 Televalencia. Estamos con el candidato por el PSPV a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Nos ha citado en su sede, en Blanquerías, en la sede del PSPV-PSOE. Por cierto, con unas vistas preciosas. Encantado de teneros aquí. Una maravilla ver la ciudad. Sí, la verdad es que es un sitio magnífico, ¿no? Ves el río que se consiguió frente a otros que querían poner cemento, se consiguió poner verde, y es uno de los espacios de la ciudad más importantes. Y yo creo que eso es verdad que no es lo mismo, por tanto, y perdona que entre en una cuestión política, pero no es lo mismo la izquierda que la derecha, porque realmente esto fue una propuesta de la izquierda, del Partido Socialista, que fue muy positiva y que después, bueno, ha continuado desarrollándose y que en este momento es un espacio de convivencia para todos los valencianos. Y después estamos aquí al lado de las Torres de Serrano, que es un poco la puerta de la ciudad y donde empezó una gran parte de lo que era la historia de los valencianos. Tiene que ver mucho con la actualidad también. Sí. Señor Puig, estamos a unos días en la que los valencianos nos jugamos mucho, elecciones municipales y autonómicas. ¿Cree que los valencianos tienen claro que debe llegar el momento del cambio? Yo creo que hay muchos valencianos, ya más del 75% de los valencianos, que quieren que el Partido Popular pase a la oposición, que se inicie una nueva etapa, un nuevo tiempo en el que de verdad pasemos página de todo lo que ha sido la corrupción, el despilfarro, todo aquello que desgraciadamente ha impregnado este tiempo y que nos ha situado una hipoteca moral, ética muy grande a los valencianos. Utiliza mucho la frase que por higiene democrática el Partido Popular no debe seguir gobernando las instituciones valencianas. ¿Por qué? Porque yo creo sinceramente que aquí no ha habido un caso de corrupción, que ha podido haber en muchas comunidades, en muchos sitios. Aquí ha habido una sistémica en la corrupción. Ha habido un partido que durante 10 años se ha financiado ilegalmente, que ha tenido centenares de casos de corrupción. Mire, empecemos por el caso Fabra, el caso Brugal, el caso Gürtel, el caso de Marsa, ahora el caso Rus. De verdad que el Partido Popular está podrido y lo que tenemos es que pasar página de esta situación e iniciar un nuevo tiempo en el que la Comunidad Valenciana pueda tener todas las potencialidades en marcha, porque nosotros, desde luego, somos muchísimo más que lo que ha significado la corrupción del Partido Popular este tiempo. La Comunidad Valenciana, los valencianos y las valencianas, tenemos muchísimas opciones de ser una de las comunidades más avanzadas, no solo en España, sino en Europa, pero para eso tenemos que dejar el lastre del Partido Popular y de la corrupción. Sí, pero si hacemos caso a las encuestas o a las radiografías que nos dan algunas encuestas, entre ellas la del CIS, el Partido Popular seguiría siendo la fuerza más votada en las próximas elecciones municipales y autonómicas. ¿Esto quiere decir que los ciudadanos castigamos poco la corrupción? Bueno, si finalmente se produjera ese resultado, efectivamente no suficientemente, pero también digo una cosa, con ese resultado el Partido Popular pierde la mitad de todos los votos de hace 4 años, por tanto tampoco no se puede desmerecer, digamos, lo que ha sido su bajón electoral. Sí, ahora bien, un castigo, pero no... Un castigo, a mi parecer, no es suficiente, porque yo creo que la inmensa mayoría de votantes del Partido Popular son gente honrada, son gente que se siente estafada porque le han estafado, aquellos en los que confió. Por tanto, yo a esas personas me dirijo y les interpelo en el sentido de decir, pueden votar a otro partido en este momento, a un partido como el Partido Socialista, que es un partido serio, que tiene una propuesta rigurosa y que desde luego lo que quiere es de verdad hacer un proyecto para todos los valencianos, no para unos cuantos. Y en cuanto a los resultados que le da el Partido Socialista, ¿qué opinas, Ximo Puig? Bueno, nosotros es verdad que hay un escenario diferente, sí. Tampoco no estamos satisfechos con esos resultados del CIS. Yo pienso sinceramente que el Partido Socialista sería bueno para la Comunidad Valenciana que fuera el primer partido, estamos luchando por ello, intentando hacer un proyecto amplio, abierto, y en eso estamos, y yo creo que vamos a conseguirlo. Y lo que está claro también es que parece que se acaban las mayorías absolutas y empieza una nueva etapa de diálogo, de consenso, de mucho hablar entre fuerzas políticas. Podría pasar a partir del 25 de mayo que nos encontráramos con una fuerza, la más votada, pero con otros partidos políticos que formaran gobierno. ¿Sale dispuesto Ximo Puig
hablar, por supuesto, al consenso, a por crear supuesto. gobierno con otras formaciones políticas, tripartito, incluso cuatripartito. Sí, bueno, yo lo que creo es que, mire, nada peor que continúe el Partido Popular. Lo peor que le puede pasar a la Comunidad Valenciana es que continúe el Partido Popular, y eso por eso no debe pasar y no pasará. Al margen de eso, el diálogo va a ser fundamental en el próximo tiempo, en la próxima legislatura, va a ser fundamental en cualquier caso, pero es que además quiero dos cosas. Primero, hacer un gobierno con la base más sólida posible, un gobierno con un programa serio y capaz de reconstruir esta comunidad. Y por otra parte, desde ese gobierno y desde la presidencia de la Generalitat, yo lo que propongo es hacer un pacto por la comunidad en la que estemos, desde luego los partidos, pero más allá de los partidos. Deben estar las organizaciones empresariales, los sindicatos, las universidades, la sociedad civil, porque debemos dar la vuelta a esta situación, y para esto no es posible hacerlo solo un partido. Yo quiero hacer una política de comunidad, no de partidista, porque mire, una comunidad que tiene en estos momentos 12 puntos menos de renta per cápita que la media nacional, que tiene el 31% de exclusión social, que tiene una deuda de 40.000 millones, que es la deuda más grande que hay en España, que tiene el 37% de fracaso escolar, es una comunidad que tiene que reconstruirse, tiene que rehacerse, y para eso necesitamos una nueva estrategia a medio y largo plazo. No va a ser una cuestión de hoy para mañana, por eso tenemos que hacerlo bien. De largo recorrido, ¿no? Sí. Señor sí. Puig, si es el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, uno de sus objetivos, y va en la propuesta electoral, regeneración democrática, para acabar precisamente de lo que estamos hablando, de esa corrupción. ¿Qué medidas tomaría en este sentido? Es que tenemos la urgente necesidad de tener un gobierno honrado, sin ningún tipo de mancha, y para eso lo primero, el antídoto más importante contra la corrupción es sin duda la transparencia, y es sin duda que haya elementos de fiscalizadores que sean capaces de detectar cuando hay algún problema. Nosotros proponemos además la auditoría ética, aparte de una auditoría económica que tiene que hacer la Sindicatura de Cuentas para saber exactamente en qué estado estamos, solo llegamos al gobierno, hay que introducir criterios éticos, porque hay cosas que pueden ser legales. Por ejemplo, que la alcaldesa de Valencia se vaya a una noche a un hotel en Madrid y se gaste 1.000 euros. Puede ser legal. Puede ser legal, pero no es ético. O que ahora, por ejemplo, se haya dejado a los niños y a las niñas de Valencia que sus padres no han pagado un impuesto sin una beca, puede ser una beca de alimentación, puede ser un problema que legalmente sea así, pero no es ético. Falta mucha ética y moral en política, entonces. Por supuesto. Yo creo que en estos momentos una de las hipotecas más grandes que tiene esta comunidad es efectivamente la hipoteca moral, porque es necesario tener valores. Sin valores no es posible construir nada positivo, y eso tienen que ser valores compartidos desde el respeto, la solidaridad, la honradez. Yo en lo único que soy radical es en la defensa de la honradez. Propuestas, por tanto, para combatir la corrupción, uno de los problemas que preocupa a los ciudadanos, y también la situación económica. ¿Qué va a hacer Ximo Puig en este sentido para acabar? Parece que hay una recuperación económica que empieza a ser una realidad, pero queda todavía mucho, y muchas familias valencianas que realmente lo están pasando mal. ¿Cuál sería la primera medida que tomaría? Mire, yo creo que lo que no se puede es hacer demagogia con el empleo. El Partido Popular se presentó hace 4 años con un eslogan que era PP Empleo. ¿Y dónde está el empleo? Tenemos aún más paro que la media nacional, y tenemos además menos personas trabajando de cuando empezó la legislatura. Por lo tanto, tenemos un problema de una gran gravedad. Yo lo que creo es que hay que atajarlo a través de esos pactos de la Generalitat entre empresarios, trabajadores, universidades, con un nuevo proyecto de comunidad que tenga que ver fundamentalmente con ese gran objetivo del empleo, y tiene que ser reformando el sistema productivo. Nosotros durante un tiempo el Partido Popular diseñó un proyecto económico que estaba basado en la especulación urbanística y que ha fracasado, y ahora lo que se trata es de hacer mejor lo que sabemos hacer bien. ¿Y qué sabemos hacer bien? Pues la agricultura, lo que son el sector primario, la industria agroalimentaria, que es potente, todo lo que son las empresas de la distribución, que son fundamentales para esta comunidad, al mismo tiempo, desde luego, la reindustrialización, las pymes, que es fundamental, las pequeñas y medianas empresas de esta comunidad tienen que además asociarse a través de la innovación. Vamos a crear una agencia de innovación para que llegue de verdad la innovación a todas las empresas, porque no puede ser a través de la bajada de salarios la solución, no puede ser el que al final muchas personas tengan trabajo pero no puedan vivir ni con ese trabajo, y es un elemento fundamental. ¿Y los autónomos? ¿Y los autónomos? ¿Qué ayuda les daría? Yo creo que en primer lugar lo que no deben haber es falsos autónomos. ¿A qué se refiere con falsos autónomos? No, se lo digo porque, por ejemplo, hay trabajadores ¿Sí? que están en una empresa y que finalmente les obligan a hacerse autónomos,
Y eso es lo que no puede ser, porque después eso tiene consecuencias en las cotizaciones sociales, en sus pensiones. Yo creo que un autónomo tiene que ser un proyecto económico claro y que no sea falso. Y en ese sentido, a los autónomos lo que tiene que hacerse una política que no les lastre como ahora. No pueden, hay que de alguna manera vincular lo que es sus beneficios también a sus impuestos. No puede ser que en estos momentos algunos, por pagar los impuestos, no puedan seguir en su actividad. En cuanto a los impuestos, ¿va en el programa electoral del Partido Socialista? ¿Va a bajar los impuestos, Chimo Puig? Nosotros lo que no vamos a hacer en primera instancia es subir los impuestos. Vale. Y en la medida que la financiación autonómica mejore, vamos a bajar los impuestos de las clases medias y trabajadoras. Bueno, pues son propuestas interesantes las que nos hace Chimo Puig en el programa de hoy, el candidato. ¿Vemos un poquito la sede? ¿Me la enseña? Sí, sí, claro. Vale. Vamos por aquí. Seguimos con el candidato por el PSPV a la presidencia de la Generalitat, Chimo Puig. Seguimos en la sede de Blanquerías y me gustaría conocer más propuestas sobre el tema económico. Habla usted de reformar el modelo productivo y también cuidar más el turismo. Es algo que debemos todavía más aprovechar en la Comunidad Valenciana. Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que reformar el modelo económico porque, como lo decía antes, durante demasiado tiempo se han puesto todos los huevos en la cesta de lo especulativo. Y con total claridad, no hay atajos a la prosperidad. Hay que trabajar y hay que trabajar bien. Y eso es lo que nosotros proponemos, es hacerlo ayudando a las empresas, porque aquí quien crea el empleo son las empresas. A veces, el otro día escuchaba al señor Fabra diciendo que iba a crear no sé cuántos empleos. Aparte que ha destruido muchos, es que tampoco los crea él. Lo que hay que hacer es que las empresas tengan un escenario favorable para la creación de empleo. Y en ese sentido nosotros queremos reformar el sistema para garantizar que las empresas tengan las posibilidades de generar un buen empleo de calidad. En el campo del turismo, fundamentalmente, porque ya le decía también antes respecto a los salarios, ¿no? Sí. Aquí no podemos ir a una economía de bajos salarios y de productos baratos, porque eso hay otros que lo harán siempre más barato que nosotros. Por tanto, nosotros necesitamos hacer unos productos con mayor valor añadido y por eso tenemos que hacer la agencia de innovación y aportar a las pequeñas y medianas empresas valencianas la mayor dosis de investigación, desarrollo, de innovación, que es fundamental. Cuidar al pequeño y mediano. Por supuesto, hay que apoyar ese tejido enorme de pymes que tenemos y que algunas de ellas, en cualquier campo, en el turismo, pero desde luego también en la industria o en las tecnologías de la información, que hay empresas valencianas que son muy potentes y que tienen una gran posibilidad de desarrollo futuro. Hablemos de la financiación, señor Chimo Puig, porque es sin duda uno de los temas también claves e importantes para el futuro de la Comunidad Valenciana. Está claro que estamos infrafinanciados y esto nos genera una situación complicada en estos momentos. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, yo creo que primero ¿sí? Lo que tenemos es que situar en Madrid el problema valenciano. ¿No se ha situado bien entonces? Yo creo que no, durante este tiempo no ha habido ningún tipo de exigencia, pero es normal porque Fabra, ¿cómo le va a exigir a Rajoy la financiación que necesitamos o las inversiones que nos corresponden si finalmente quien pone el dedo sobre su cabeza para decidir quién es candidato es Rajoy? La lealtad de Fabra no es con el pueblo valenciano, sino es con Rajoy. Y por tanto no se ha tenido ningún tipo de estrategia para conseguir resolver una cuestión que es crucial. La madre de todas las batallas, sin duda, es la financiación. Pero tampoco se logró con la etapa de Zapatero en este sentido. Pero yo creo que lo que dice el propio gobierno de España es que en la época de Zapatero se mejoró. Pero evidentemente nosotros, desde luego, gobierne quien gobierne en Madrid, tenemos una posición clara. Y es que los valencianos no queremos ser más que nadie, pero no queremos ser menos. Y en estos momentos somos mucho menos de lo que son otros. Porque para mismos servicios, misma financiación. Y ese es un elemento fundamental. Ahora es la oportunidad de que haya un gobierno fuerte con un liderazgo potente, que no esté adscrito a ninguna lealtad que no sea la del pueblo valenciano y que consigamos de una vez por todas superar una situación que es profundamente injusta. Pero entonces de tus palabras se desprende que no tenemos esa financiación porque no se ha reclamado con la contundencia que toca. Por supuesto. Yo creo que si se hubiera apoyado las propuestas que el Partido Socialista ha hecho en estos últimos 4 años en Madrid, pues en el Congreso de los Diputados hubiéramos podido sacar o por lo menos evidenciar que había un problema. Pero es que si no se ha atrevido ni a venir al Congreso de los Diputados a explicar el informe de los expertos valencianos, porque durante mucho tiempo
el gobierno valenciano ha estado atenazado por dos lacras, que era la corrupción y por otra la mala gestión. Y a mí en el Congreso de los Diputados a veces me han dicho diputados del Partido Popular y algunos bastante relevantes que no querían apoyar una mejora de la financiación porque si hubiéramos tenido más financiación los gobernantes actuales hubieran robado más o hubieran despilfarrado más. Por tanto, efectivamente, esa lacra de la corrupción y el despilfarro nos mancha a todos en Madrid. Bueno, pues esperemos que se solucione el tema de la financiación para tener mejor sanidad y mejor educación, sí, que son fundamentales y que preocupan también a los valencianos. Porque cuando hablamos de financiación no hablamos de un debate entre políticos, es que hablamos de calidad de vida del ciudadano, en definitiva. Efectivamente. Educación concertada, ¿sí o no, señor Puig? Educación pública de calidad y desde luego también y universal, gratuita y desde luego también con apoyo de la concertada. Nosotros no tenemos nada en contra respecto a la prestación del servicio público de educación en unas condiciones determinadas, siempre que se cumplan. En primer lugar, no puede haber en ningún centro sostenido por fondos públicos, es decir, concertado, discriminación por carácter, por una cuestión de sexo. Correcto. O por una cuestión de carácter económico. Y en ese sentido, los conciertos se tienen que cumplir a rajatabla, es decir, no discriminación por sexo, no discriminación económica y por tanto todos los alumnos pueden ir y no debe haber una doble financiación en los centros privados. Y por otra parte hay una cuestión que es fundamental y es que hay que redistribuir de alguna manera los alumnos con dificultades. Lo que no se puede es guetizar, hacer unos colegios, sean públicos o concertados, de una, digamos, gran prestación de servicio y otros pues de una menor prestación de servicio. Entonces podemos decir que si se convierte en el nuevo presidente de la Generalitat no va a acabar con la educación concertada el Partido Socialista. No, nosotros en su momento ya concertamos cuando estuvimos en el gobierno porque entre otras cosas acabar con los conciertos es francamente imposible. Por lo tanto, ahora bien, es evidente qué educación vamos a priorizar, la educación pública y de calidad y que cuando se presten los concertados pues tengan la misma calidad y la misma posibilidad de todos los alumnos. Lo que se trata es de que finalmente esté claramente integrado el sistema y mejore sustancialmente el sistema y desde luego hay que reposicionar también la educación en todos los ámbitos porque efectivamente hemos perdido, el Partido Popular ha quitado muchos profesores, 4.000 profesores en estos últimos años y eso ha deteriorado más la educación. Tenemos un 37% de fracaso escolar y eso sí que para mí es uno de los problemas más graves que tiene esta comunidad, porque lo mejor que les podemos dejar a nuestros hijos, sin duda, es la educación. Pero sí que es cierto, señor Puig, que se politiza demasiado el tema de la educación. Llega un partido político, crea una ley educativa, la LOMCE, ya no sé ya cuántas leyes se han creado al respecto. ¿Debería haber un consenso entre las grandes fuerzas políticas para evitar esto? Sí, por supuesto. Yo soy consciente de que no solo para esto, como le he dicho antes, yo propongo los pactos por la Comunidad Valenciana en los que en cuestiones fundamentales haya un acuerdo, haya también una profesionalización de la administración, no haya tanto clientelismo, no haya tanto dirigismo y eso se puede hacer desde luego desde grandes acuerdos. Pero mire, hay una cuestión que es muy importante que los ciudadanos deben saber y es que con la misma ley en unos sitios hay unos resultados y en otros hay otra. La ley de educación es una ley que ahora ha cambiado el Partido Popular por una ley que todos los partidos políticos ya han dicho que la van a cambiar cuando lleguen al gobierno, con lo cual evidentemente deberemos volver a ver de qué manera se puede consensuar, pero lo que quiero decirle es de que hay más diferencia de fracaso escolar entre la Comunidad Valenciana y Asturias que entre la media española y Finlandia, que es el país más avanzado en educación de Europa. ¿Por qué sucede esto? Si tenemos la misma ley general es la misma. Para todos, sí, es la misma. ¿Por qué sucede? Pues sucede fundamentalmente por la falta de inversión pública en la educación. ¿Falta de inversión? Falta de inversión. ¿Y está en la propuesta del Partido Socialista? Sí, nosotros queremos, desde luego, priorizar absolutamente la educación. Mire, ante la enfermedad debemos ser iguales y ante la educación igualdad de oportunidades desde el principio. Y desde el principio es desde 0 a 3 años. Mire, en esa franja primera se produce ya un ejercicio enorme de desigualdad cuando un niño o una niña puede ir y otro no puede ir. De hecho, en estos momentos solo en la ciudad de Valencia hay alrededor de más de un 40% de personas que no pueden ir a una escuela infantil porque, entre otras cosas, por razones económicas.
porque estamos hablando de 300, 400 euros en muchas ocasiones o más, ¿no? Y eso muchas familias no pueden costearlo. Por tanto, nosotros lo que proponemos en esta legislatura es bajar la universalidad un año más por debajo. O sea, los niños a los 2 años que ya puedan ir a la escuela de una manera gratuita, en este caso, no de 0 a 3 como se están pagando ahora las guarderías. Efectivamente, gratuita y sin coste para los padres. Eso también es una manera de propiciar lo que antes hablábamos respecto a la reducción de impuestos. Una manera de reducir los gastos de las familias es ampliando los servicios públicos. ¿Qué les diría, señor Puig, a esos jóvenes que tienen que votar dentro de horas prácticamente, que tienen que decidir su voto en las próximas elecciones municipales y autonómicas, jóvenes que no encuentran trabajo, que ni estudian ni trabajan y que se están teniendo que ir fuera de la Comunidad Valenciana para encontrar una oportunidad? ¿Qué les va a ofrecer en ese sentido Ximo Puig si es el nuevo presidente? Yo lo que creo es que se ha roto algo muy importante en nuestra sociedad y es ese pacto intergeneracional que es fundamental y que tenemos que reconstruir. Nosotros no podemos dejar una sociedad a nuestros hijos peor de la que heredamos de nuestros padres. Y ese debe ser un gran compromiso de comunidad y es a lo que yo me comprometo. Y mientras tanto es evidente que si tenemos los jóvenes más formados de la historia, no podemos decirle que el único camino es coger la maleta e irse. Y para eso hay que generar esa reforma de modelo económico que permita innovar, capacitar y dar respuesta económica con puestos de trabajo de calidad a todos los jóvenes. Y también hay jóvenes que en un momento determinado, y un poco no tan jóvenes, que en un momento determinado se fueron al sector de la construcción porque era un momento del boom inmobiliario y ahora se han quedado muy pillados por la historia. Y a estas personas también tenemos que darles una salida, formación y una salida en el propio sector o en otro sector. Yo creo que el sector de la construcción tiene también que reformularse a través de la rehabilitación. Hay posibilidades también de reflotar un sector que es importante para nuestra economía, pero desde luego hay que hacerlo sin pensar que hay atajos para la prosperidad. Señor Puig, ¿había vivido o recuerda como periodista o como político unas elecciones con tanta expectación sin saber a lo que puede pasar, lo que va a decidir los ciudadanos? ¿Lo recuerda? Pues la verdad es que yo creo que estas son unas elecciones muy cruciales para la Comunidad Valenciana. Yo no recuerdo que en los últimos tiempos hubiera unas elecciones de estas características. Es verdad que los valencianos nos jugamos muchos. Hay partidos que en este momento lo que están haciendo es, de alguna manera, pues jugar a estas elecciones como si fueran unas carreteras secundarias que llegan a la autopista principal, que son las elecciones generales. Y se equivocan, porque una parte fundamental de nuestro destino está en estas elecciones. La Comunidad Valenciana se tiene que reconfigurar, tiene que replantearse su relación con España para mejorar la financiación, pero también las inversiones públicas. No puede ser que en los últimos 3 años la Comunidad Valenciana haya tenido una inversión que represente la mitad de lo que le debería corresponder. El señor Rajoy nos ha birlado 2.000 millones de euros en inversiones y todo eso al final son puestos de trabajo y todo eso al final son servicios de peor calidad y eso es lo primero que tenemos que desde luego recuperar. Por tanto, son unas elecciones cruciales y que nadie juegue con irresponsabilidad de estas elecciones, porque creo que lo que nos jugamos es muchísimo, es rehacer ese pacto intergeneracional. No podemos continuar engañando a nuestros jóvenes y no podemos, desde luego, fallarles. Un panorama político atípico en el que aparecen nuevos actores, nuevas formaciones, Podemos, Ciudadanos, fuerzas emergentes. ¿Estaría dispuesto a llegar a pactar con ellas si necesitara? Ximo Puig sale a ganar, lo sé. Sí, no, por supuesto, no, pero no voy a huir de la pregunta, ¿no? Yo creo que, evidentemente, nosotros queremos ser la primera fuerza, una fuerza mayoritaria, pero efectivamente es bien claro que el futuro va a ser un espacio de diálogo permanente, y debe serlo, ya le digo, para la conformación del gobierno, para la mayoría parlamentaria, pero después también para una mayoría lo más amplia posible de la sociedad valenciana a través del acuerdo por la comunidad. Pero al margen de eso, yo lo que sí que creo es que si hemos decidido que haya nuevos actores y los ciudadanos lo han decidido y van a tener respaldo, como nosotros, pues al final hay que dialogar, hay que hablar y no hacer, digamos, ejercicios estos inútiles como hace el Partido Popular de intentar decir que qué va a pasar si no gobiernan ellos. Pues no va a pasar nada. Lo único malo que le puede pasar a esta comunidad es que continúe gobernando el Partido Popular, porque por lo demás yo le digo que en Europa en estos momentos, en la inmensa mayoría de países hay gobiernos de coalición.
Pero en Andalucía, por ejemplo, está costando formar pues gobierno. Yo creo que ahí sí que hay un problema de irresponsabilidad por parte de los que en estos momentos están bloqueando la investidura de Susana Díaz, porque hay una cuestión que es elemental, y es, si hay una mayoría alternativa al Partido Socialista, pues que se forme y adelante a gobernar. Si eso no es posible, hay que dejar gobernar al Partido Socialista. Bueno. Y yo creo que en estos momentos lo que está claro es que hay partidos que están jugando a la coyuntura, al cortoplacismo. Y hay una cosa que sí que hemos aprendido en la Comunidad Valenciana, creo que lo hemos aprendido, ojalá, que el cortoplacismo nos mata como sociedad. El cortoplacismo no es ninguna solución. Hay que mirar un poco más hacia adelante, porque si no, al final nos vamos a dar de bruces con la realidad, con una realidad muy negativa. Bueno, pero se vería más cómodo pactando con formaciones como Compromís o Izquierda Unida, ese famoso tripartito que siempre hemos escuchado, que quizás con Podemos. No, con Compromís y con Izquierda Unida hemos estado trabajando muchas veces juntos. Estamos además gobernando en ayuntamientos y están saliendo en general bien. A veces hay problemas, pero porque cada uno es un partido y cada uno tiene una visión diferente. Pero, oiga, si queremos pluralismo, hay que administrar bien el pluralismo. Y yo creo que a través del diálogo, de hacer un programa común y un gobierno común, es decir, aquí no hay tres gobiernos, va a haber un gobierno y va a haber un programa, y eso es lo que vamos a desarrollar, y con el diálogo y con la capacidad permanentemente de interacción con la sociedad, porque al final lo importante no son los partidos políticos, ni incluso las instituciones, lo fundamental es que las personas tengan respuesta de las instituciones. Por cierto, ¿cree que ha sido Fabra poco contundente con la corrupción? La famosa línea roja la ha criticado mucho el señor Puig durante esta legislatura, pero sí que es cierto que ha hecho una limpieza importante, si me permite la expresión. No, pero quien ha hecho la limpieza de verdad, ¿sabes quién ha sido? Quien ha limpiado ha sido los jueces, los fiscales, la policía y los periodistas y también los partidos políticos que hemos denunciado la corrupción. Esos somos los quienes hemos limpiado. Fabra al final ha llegado siempre como siempre, tarde y mal, y ha llegado cuando ya no tenía otra solución. Y él sabía, por ejemplo, este asunto, el señor Rus, hace tiempo que lo sabe, pero no ha intervenido hasta que ha salido en los medios de comunicación o hasta que se ha oído incluso la cinta del señor Rus contando dinero. Hasta ese momento no había hecho nada y sabía que existía el problema. Pero eso es lo mismo que ha hecho con el señor Blasco. El señor Blasco al final estuvo tiempo y tiempo sin ser expulsado del Partido Popular ni de las Cortes Valencianas, hasta que pasó pues que ya le condenaron. Pero el señor Fabra lo sabía y no hizo nada. ¿Y qué le voy a decir del caso Carlos Fabra? Carlos Fabra, que es el mentor del señor Alberto Fabra, el día antes de entrar a un juicio que finalmente determinó que iba a la cárcel, estuvo Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat, dándole un abrazo y diciéndole que tenía todo su apoyo. Por tanto, Fabra, lo único que ha actuado con la corrupción es cuando no ha tenido más remedio y a beneficio de inventario propio. Ninguna credibilidad, sus líneas rojas, que las ha utilizado pues en el ámbito interno como ha querido, pero de verdad yo le propuse al señor Fabra en su momento un acuerdo para echar a los diputados imputados. Y le dije que contara con nuestro apoyo, que nosotros íbamos a garantizarle la estabilidad. Y eso sí que hubiera sido una medida profiláctica. Y eso sí que hubiera sido una medida política. Pero no, ahora les ha echado cuando la justicia les ha echado, no antes. Por tanto, ¿qué credibilidad tiene? Ninguna. Ninguna, porque además hay un problema fundamental en la corrupción que está adosada al Partido Popular. Y es que el señor Fabra también ha participado de la financiación ilegal del partido, porque estaba ahí en la dirección de este partido. Él fue un cargo importante en la dirección de Francisco Camps, ha estado ahí, y en el propio Ayuntamiento de Castellón ha estado con el Bigotes y con todas estas personas, ¿no? Por tanto, realmente, claro, no puede llegar al final de la corrupción porque forma parte de la corrupción. ¿Castigarán o no los valencianos la corrupción? Veremos qué pasa. Quedan horas, días para esa cita con las urnas municipales y autonómicas. Puede ser el próximo presidente de la Generalitat. Lo vemos con fuerza, ilusionado y esperando el apoyo de los valencianos. Ahora toca, ¿no? Sí, desde luego, yo lo que creo es que de verdad esta comunidad tiene unas fortalezas, unas potencialidades enormes. Y no podemos continuar no aprovechándolas, porque esta puede ser una de las regiones más avanzadas de Europa, socialmente cohesionada, una comunidad con una gran potencia. Y yo creo en eso, yo creo en los valencianos. Los valencianos somos gente honrada, trabajadora. Quienes no lo han sido quienes nos han dirigido, pero los valencianos somos así, y todo ese valor de la comunidad valenciana lo tenemos ahora de verdad poner en su sitio. Y yo creo que si pasamos página, si nos ponemos de acuerdo en lo fundamental,
si de verdad trabajamos por el interés de las personas, yo creo que tenemos, desde luego, una gran posibilidad de futuro. Tenemos una oportunidad que no hay que perder. Pues muchas gracias por atendernos en esta sede preciosa de Blanquerías. Le deseamos muchísima suerte. Pues muchísimas gracias a ustedes y también mucha suerte, porque lo que es fundamental es que además en el futuro tengamos un ecosistema informativo valenciano fuerte, porque la calidad democrática en gran medida se mide con la cantidad de medios de comunicación y con la pluralidad. Bueno, y a lo mejor está usted de periodista también en esos medios de comunicación en un futuro, espero que ¿no? Durante 8 años no, pero sí. Venga, pues suerte, Chimo. Muchas gracias. El candidato hoy con el candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Socialista, Chimo Puig.